de tema y les puedo contar que en esta semana se cumplió 100 años de la radio, desde que existe la radio, Hay que literalmente 100 cantar feliz años. cumpleaños. Que los cumpla feliz, Feliz, que que los los cumpla cumpla feliz, feliz. que los cumplas radiecita, que los cumpla feliz. Bicentenario se dice, ¿no? Cuando son 100 Me salió el baño años. argento de adentro, perdón. ¿Cómo? Bicentenario se dice. Sí, cuando son ¿Bicentenario 100. cuando son 100 años? Sí. Ay, no sé, ¿sabes que no sé? Búscalo. Ay, es con B, yo lo puse Eh, con B corta, es con B larga, ¿no? Ay, no voy a ¿Cómo? poner Qué nada fea mejor. que das a veces. Realmente vas a Vamos a morir poner virgen. Y cuestión, cumpleañitos de la sí, radio. Dale. bien, me gusta. Saben que a raíz de esto quise investigar un poco y hay una mujer de la que no se está hablando mucho, y debería, o sea, hoy día, y debería hablarse, ¿no? Una mujer que fue actriz, que fue guionista y que fue una conductora de radio, no conductora, pero sí tenía como su espacio en la radio muy importante. En el momento, la época, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, acordarse no, porque nadie existía en esa época, ¿no? Pero de la época del cine de oro. Me refiero a ubicar ustedes cuál es esta época del cine de oro. Si no lo ubican, es muy fácil. Es esta época entre la primera parte de la presidencia de Juan Domingo Perón, en el que al cine se le dio todo el reconocimiento que se le daba y da hoy día en otros países. En promedio, la Argentina exportaba de acá mismo, así como lo escuchan, 300 películas por año. Un Ibas a las montón. calles de todo lo que hoy le llamarían la zona de Cava, la zona de Amba. Estaba lleno de arte, estaba lleno de gente, de directores, estaba lleno de grupos de cine rodando sus mierdas para después exportarlas y que eran cosas hermosas. Bueno, en esa época misma aparece una pionera que viene a dejar humor por primera vez en la historia de Argentina a la radio, básicamente. En esos momentos en la radio no se hablaba de otras cosas que no fueran noticias. Te cuento te cuento el clima, te cuento estos ¿El músicos que Kini 6 no aparecen acá, estos existía? cantautores. ¿Cómo? ¿El Kini 6 no existía, digo? Creo que no, pero si existiera también lo diría de una manera demasiado seria, Sí. demasiado como sobria, entre comillas, ¿viste? Y Muy. esta mujer viene para decir, ¿saben qué? Chúpenla, yo quiero reírme un toque en la radio, La ¿entendés? amamos. Entonces ella tenía este segmento. Ahora, ¿cómo llega y quién es? De una vez por todas, ¿Quién, esta Male? mujer se llamaba Marina Esther Traveso, mejor conocida como Nini Marshall, el apodo que se puso más tarde, haciendo alusión a cómo le decían de chiquita, porque le decían Marina, de Marinina pasas a Nina, de Nina a Nini, bueno, etcétera, ¿no? Para que la ubiquen un poco más a la gente que le encanta ver películas y siempre está con ganas de ver más cine argentino, ya sean mierdas o sean joyitas, las películas más importantes que hoy día resonan más en las que estuvo fue en Cándida, también en Mujeres que Trabajan y en Navidad de los Pobres, entre mil millones de otras películas más, ¿no? Curiosamente, en Mujeres que Trabajan, a ella también se le dio por fin la oportunidad de guionar esta película, siendo ella una mujer en los años 30/40, lo cual es algo obviamente muy importante. Logro. Un gran logro, por supuesto. ¿Querés que Pero escuchemos ella no un empieza poquito como de actriz. Cándida? Ahora vamos, espera Ok, un ok, segundo. ok. Ella no empieza como actriz, este era su sueño, esta era la meta a la que ella quería llegar, pero para poder llegar a eso tenía que poco a poco hacerse su propio lugar en lo que viene siendo la farándula y el mundo del arte en la Argentina. ¿Cómo empieza ella? Tenía una amiga que le dijo, mira, esta revista está buscando a alguien para que llenen su artículo. En ese momento en las revistas las mujeres trabajaban, pero siempre haciendo los mismos artículos de tips de limpieza, cómo cuidarte del cuerpo si sos mujer, consejos para vos estando en la cama con tu marido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ella fue a llenar uno de estos lugares de los artículos en las revistas hasta que poco a poco se fue soltando cada vez más, porque su nombre iba renombrándose justamente cada vez más adentro de una de estas revistas. En ese momento no habían tantas revistas, así que era como muy fácil identificar a la gente que trabajaba en ellas. Y poco a poco empezó a hacer sus propias notas de humor en las mismas revistas, en las que, bueno, básicamente hacía como humor y usando diferentes seudónimos de personas muy importantes en ese momento
en Argentina, en esta época justamente del cine de oro, se burlaba de ellos diciendo que había muy poca originalidad en el ambiente, diciendo que todo el tiempo todo el mundo se quería colgar de la fama de los otros, se quejaba en los momentos en los que tal vez había inflación y cosas por el estilo, y bueno, era como muy interesante porque ella también en una nota cuenta, y cito, mi especialidad era un poco tomarle el pelo a la gente de la radio en el momento en el que, bueno, después de la entrevista tuvo la radio, tenía una página de humor a mi cargo en la que hacía mis comentarios ilustrados con mis propios monitos, porque yo también me defiendo dibujando. Iba, miraba, escribía y dibujaba. Ese acercamiento, más las clases de canto que había tomado de chica, me permitieron iniciar mi carrera como cantante. Porque claro, ella después de esta revista pasa a otra revista en la que puede ya directamente hacer solamente cosas de humor, y de ahí la llaman para una radio, para cubrir una parte que iba a tener que ver con ella, básicamente cantando y haciendo sus canciones y hablando sobre cómo es ella siendo artista y empezando y demás. Y poco a poco ahí también se puede hacer el lugar para tener su propio programa de radio en el que justamente hacía plenamente humor y actuaba para una radio. En él, ahora sí podés ir poniendo el video si querés, fue armando sus dos principales arquetipos en el momento, con los nombres Cándida y Catita. Ambas vienen a ser inmigrantes de España y eran algo brutas. Una de ellas era una mucama, y bajo esos seudónimos, bajo esos arquetipos actuados, ella iba quejándose y al mismo tiempo haciendo humor de un montón de cosas que pasaban en la cotidianidad de la vida de los argentinos. Si querés ya podés ir poniendo una parte. Escuchamos un poquito de Grini Marshall, Cándida, justamente recién lo mencionaba Malena, la inflación. Escuchamos un poquito para justamente ver y saber de dónde vienen estos 100 años, se podría decir, ¿no? De la radio. Totalmente. Los aplausos falsos ya son muy interesantes, que estaban en esa época. Ay, Renejo, te demos, estoy más cansada que cartero en Navidad. A que se vino caminando desde su casa. Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno, oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón. Pero mire qué razonamiento. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale más que sobre que no que falte. Bueno. Pues yo estoy soportando la inflamación. La inflación, testaruda. La inflamación de una muela por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Bueno, 500 pesos no es caro. Ah, por sacarme una muela mala no es caro. No. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? El doble. Pero Cándida, ¿por qué? Y a esta otra que le mató el nervio, que es una muela muerta, quiere ponerle una corona. Va, que la entierre sin ceremonias, asaltante. Bueno. No, Bueno, hasta si ya no ahí puede se puede más o menos entender por dónde iba la mano, ¿no? Se entiende, humor del viejo, humor del bueno. Ahora hay youtubers haciendo humor, influencers. Qué bárbaro. Nosotros. No, es hermoso. El hombre que se escucha actuando con ella es justamente su fiel compañero que viene a tomar justamente la escena con ella después, más tarde. Era su compañero y su amigo, que también de hecho le consiguió el lugar en esta radio, porque obviamente en esa época medio que no podías conseguir trabajo siendo mujer en este tipo de espacios a menos que no fuera por recomendación de un varón antes, ¿no? Obviamente. Con este hombre más tarde ella de hecho se casa y todo, y nada, es una bella historia, se supone. Pero ella tiene cosas muy interesantes, porque después de esto ella es despegada con su carrera como actriz, aparte de ser cantante antes, de ser guionista y de estar en estos programas de radio hermosos. Ella era muy querida por todo el pueblo argentino porque, como verán, en su momento era muy graciosa y muy buena actriz. Pero bueno, llega la época de la dictadura militar, llega la época del golpe de Estado, un momento realmente, obviamente, tremendo para la Argentina y todo eso, y ella tuvo que exiliarse, se exilia a México. Disculpen, no sé por qué me están llamando en el medio de... No, gente, estamos en programa. Estamos en programa, boludo. ¿Qué
¿Quién te llama? No ¿Quién sé te quién me llama? estaba llamando. No tengo ni idea porque ni siquiera tengo agendado el número, qué miedo. Bueno, Eh, la quieren pero estafar bueno, por X. teléfono, vale. Sí, realmente. Bueno, pero cuestión que ella es exiliada en México y ahí es donde ella hace su libro autobiográfico en el que habla de muchas cosas, muchos años después en realidad, pero hace mucho hincapié en lo que le pasó a ella en el momento en el que se entera de que, bueno, está pasando todo esto en la Argentina, de que se tiene que exiliar, de que, bueno, lo que pasa cuando está ahí en el exilio y lo que pasa de por qué llega después. Se comenta siempre que ella tuvo un desacuerdo con la vuelta de Perón bueno, tuvo un desacuerdo en realidad con Eva Perón y después con la vuelta de Perón y decidió no hacer más películas por un tiempo. Y yo investigando, me encuentro con un par de fragmentos de su obra en las que ella explicaba que cuando estaba pensando en ya poder volver para la Argentina para seguir haciendo películas y demás, comentan que Eva no quería que ella hiciera más películas. Eva Perón, recordemos que antes de lanzarse en, bueno, estas carreras políticas, por decirlo de alguna manera, también venía del mundo del espectáculo, al igual que Nini Marshall, y se comentaba por esa época muchísimo, y de hecho hoy día eso sigue persistiendo, de que en la época de cine de oro habían cosas muy buenas, pero en el espectáculo también tenía una cara muy oscura, en la que había como bastantes peleas de egos, por lo que se creaba entre las personas que más poder tenían esta especie de lista negra en las que aparecían todos estos nombres de personas que ya no iban a poder aparecer en ninguna otra película nunca más, básicamente para poder llevarse el protagonismo. Nini estaba... ¿hasta ahí vamos bien? Vamos, muy bien. Perfecto. Nini estaba residiendo en México para ese entonces, estaba viendo si ya podía volver, medio que ya había sido la vuelta de Perón, justamente, y estaba viendo eso, ¿no? Si podía volver, y en eso uno de sus amigos, o de sus amigas, no recuerdo bien, la llama por teléfono y le dice: Nini, te pido mil disculpas, creo que necesitas explicaciones para esto y te las daré, no quieren que vuelvas a trabajar nunca más en una película en Argentina, ya estás en la lista negra. En ese momento se rumoraba que en su momento Evita la había puesto en la lista negra y había dicho textualmente: esta no corre más. Y bueno, Nini nunca supo muy bien qué pasó con ese tema, nadie supo muy bien nunca qué pasó con ese tema, pero eso es lo que se sabe, eso es lo que de hecho ella dice textualmente en su propio libro autobiográfico, lo que también obviamente después se cuenta en una película que se hizo también sobre Nini Marshall y demás, y bueno, decidió nunca más hacer películas en Argentina, por lo menos por un tiempo, hasta que la presidencia de Perón terminara, por lo menos, porque obviamente se quedó muy enojada y muy dolida también. Ella había tenido problemas en su momento con Eva Perón, antes de ser Eva Perón, cuando era Eva Duarte simplemente, en el mundo del espectáculo, ¿no? Claro. Y bueno, nada, me pareció un dato bastante interesante, un dato bastante de color, y entender que, bueno, en su momento las épocas eran épocas, y en ese momento la lucha de los egos, sobre todo acá en Argentina, estaba tan grande y tan en emergencia, ¿no? O sea, como emergiendo. Emergiendo. Y bueno. Ahí va. Bueno, y estábamos Pero me parece hablando... importante. Sí, cerremos. Literalmente, me parece muy importante hablar de esta mujer, Nini Marshall, porque realmente fue una pionera en la radio argentina con sus programas de humor, y de hecho lo que le pasó después fue muy triste, porque en su momento se le hablaba mucho, pero después, al ser una mujer en el tema de los espectáculos hace tanto tiempo, se la fue invisibilizando cada vez más, al punto que de hecho la habían plagiado muchas ideas de ella misma, y nadie nunca decía nada, y me parece interesante también un poco que también acá hablemos entre los jóvenes, sobre todo de la época de oro en Argentina y demás, porque es algo que la verdad que ya no mencionamos, que ya hemos prácticamente olvidado, y es una época tan importante, sobre todo del mundo del arte acá en Argentina. Bueno, y ahí cerramos un poquito hablando de los 100 años de la radio, que cumplió, si no me equivoco, el 28, ¿no? 28, 27, alguno de esos dos días. Qué bárbaro. El 27 creo que 27. Fue, sí. Somos de todo un poco, gente. Y bueno, vamos a hablar un temita más para cerrar.